Jesús vino para cumplir la ley de Dios. Jesus came to accomplish the Thank law you. of God. Lo que nos mata a nosotros realmente es el pecado. What kills us really is sin. Porque todo el pecado fue puesto sobre Jesús. Because all of the sin was put upon Jesus. Apocalipsis lo llama como el cordero inmolado. Qué bueno es Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, bajo la altura del 9 al verso 14. La palabra de Dios es honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y una iglesia que espera a Cristo dice: amén. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿verdad? No aprenderás a hacer ninguna las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallando en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorreo, ni sortegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Y dice el 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agorrero y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Padre, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Dios, porque eres grande y maravilloso. Señor mío, te pido en el nombre poderoso de Jesús, Dios, que tu palabra que ha hecho siendo pública, Dios, porque benditas son, Señor. Toma el control de mí, de mis labios, de mi voz, and use me, Lord, in Jesus' name. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y que a la misma vez que hable, Señor, sea ministrado y que tu pueblo sea también. Permite que la palabra que es bendita traiga entendimiento, traiga afirmación y sobre todo traiga la fe, en la cual todos somos libres en Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Y como dije en este tema, que quiero en esta hora traer un estudio acerca de lo que podemos o no podemos celebrar. Today I said I'm going to bring a study about something that we can and what we cannot celebrate. Todo tiene siempre un principio. Everything has a beginning. Y el principio fue de que cuando el pueblo And the beginning was when the people, de Israel, the Israelites, el pueblo de Dios, the people of God, donde Dios automáticamente estaba peleando when God was automatically fighting y usando a un hombre llamado Moisés. and using a man named Moses, Quiso Dios con diferentes tipos de plagas God wanted to show the different type of y plagues. sobre todo manifestar un mar completo, abrirse en dos, On top of everything, he opened a sea in two para que su pueblo pasara en seco, so that his people could walk through on dry land. usando a un hombre que fue destronado del pueblo de Egipto, A man that was dethroned from the people of Egypt, pero tenía una marca y un llamado. but he had a mark and a calling. Moisés estaba tirado lo que fue en el desierto Moses was thrown into the desert y creció con una religión y una doctrina diferente. and he was raised with a doctrine and a different religion. Cuando se encontró con Jetro, quien fue terminando su suegro, When he was found with Jethro, who became his father-in-law, Moisés, de un hombre siendo un general, Moses became a man who was a general, un hombre que tenía sangre de muchas batallas en sus manos, a man that had a lot of blood on his hands from war, un hombre que adoraba todo tipo de dioses y todo tipo de a estatuas. man that worshipped a lot of gods and a lot of statues. Terminó conectado con uno que solamente adoraba a un Dios todopoderoso. He finished connecting himself with someone that will only worship God, the all-powerful. Cuando él conoció a aquel hombre, When he found that man,
que solamente portaba con hijas hembras. and he only had daughters. Pero Jetro no necesitaba ninguna fuerza de hombre para poder defender su tierra. But he didn't need any, Jethro didn't need manpower to be able to defend his land. Sino que automáticamente le enseñó a Moisés But automatically he teach Moses. que había un Dios en la montaña But there was a God in the mountains que escuchaba el clamor de él. that listened to his cry. Y el Dios lo cubría y lo cuidaba de todo mal. And God covered him and protected him from all bad things. Cuando Moisés empezó a relacionarse con el Dios de Jetro, When Moses began to relate himself with the God of Jethro, él pensó que iba a tratar el mismo papel de Jetro. he thought he was going to be able to do the same job as Jethro. Pero realmente Dios, desde los tiempos de que era niño, But Moisés, perdón, just really God wanted to do something different in Moses since he was a child. se encontró de que Dios, a través de una pequeña oveja, We find that God tried with a small sheep, tú hablar con Moisés y tratar con él por un llamado. spoke to Moses to talk to him about his calling. Aquel llamado fue por un llanto de más de 400 años. That calling was for a cry that lasted almost 400 years. 400 años en esclavitud. 400 years in slavery. Cuando un pueblo fue crecido para ser libre, de acuerdo a Abraham, According to Abraham, this people was raised so they could be free. un pueblo para estar en una isla, en una tierra, perdón, A people that were supposed to be in the land solamente para adorar al su Dios y vivir libre. to be able to worship their God and live freely. Prácticamente se parece a nosotros en estos tiempos. Practically, if you think about it, they look like us in this time. Usted trabaja si quiere, You work because you like to. usted come si quiere, You eat if you want to. usted duerme si quiere. You sleep if you want to. Creo que eso se escucha como que una libertad, amén. I think that here's like a freedom, right? Pero el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, But the chosen people of God, no tenía esa libertad que nosotros tenemos ahora. they didn't have that freedom that we have now. Tenía que levantarse de madrugada They had to wake up in the early hours y dormir tarde en la noche. and also sleep in the late hours. Y durante día y noche, And during the day and the night, no importa qué tipo de sol había afuera, no matter what kind of sun there was outside, ellos estaban trabajando, moviendo piedras y cosiéndolas para poder hacer estatuas. and they have been moving bricks and rocks and building it so they can be able to build statues. No andaban con galones como nosotros andamos cuando nos vamos de camping They walk around with gallons like we carry when we go camping. o cuando vamos al trabajo que cargamos un galón de agua. Or maybe when we go to work, we walk around with a gallon of water. Y usted se puede beber en el trabajo el agua que le dé su gana. And you'll be able to drink how much water you would like at work. A ellos le daban una X cantidad de agua durante el día. They would give them an exact amount of water that they were able Por to eso drink era every que day. cuando morían deshidratados, So when they died dehydrated, ni tampoco lo enterraban, they didn't bury them, sino que lo tiraban en un hoyo but they just threw them in a hole. donde usaban para poder levantar todavía muro encima de los cadáveres. So they used that as leverage so they can be able to put and build statues on top of their bones. Toda esa situación All of that situation llevó a un pueblo a humillarse a Dios made a people humble themselves before y the clamando al Dios del cielo, Lord. And crying out to the God of heaven, hizo que Dios moviera al libertador. made God move the liberator. Pues Moisés vino a la tierra nuevamente But Moses came to the land, y usado por el poder de Dios, used by the power of God, sacó al pueblo de Israel. he took the people out of Israel. Dios usó a Moisés God used Moses, y hablando con palabras poderosas, and speaking with powerful words, llevó al pueblo guiándolo a una tierra que era prometida. he took them, guiding them to a land that was promised to them. Pero hubo algo. But there was something that happened. Nosotros tenemos una situación We have a situation. y es de que poca gente It is that few people, antes de salir del trabajo se quitan la ropa. before they leave work, they take off their clothes. Mayormente nosotros llegamos al trabajo con la misma ropa con la que estamos trabajando. Llegamos a la casa, perdón. Mostly we arrive home with the same clothes that we use at work. Y después que llegamos a la casa nos quitamos la And ropa. then when we get home, we change our clothes. En algunas ocasiones, And in some occasions, muchos de nosotros la mentalidad del trabajo la entramos a la casa.
the mentality that we obtain at work, we bring it home with us. Y se nos toma un poco de horas para soltar el trabajo que tenemos en la mente. And it takes us a few hours to forget about the work. Todavía estamos cocinando, atendiendo a la familia o diferentes cosas. Maybe we're working and taking care of our family and these different things. Y como quiera la mente se nos queda el trabajo y lo que dejé en el trabajo. And we still are thinking about what we were doing at work or what we left at work. Entonces el pueblo de Israel But the people of Israel, también trajo algo de Egipto. they still brought something from Egypt. Y lo que trajo de Egipto no le agradaba a And Dios. what they brought from Egypt wasn't pleased by God. Sino que todo lo que ellos trajeron But everything that they brought eran las rutinas que hacían de adorar a dioses ajenos. was the routine that they did was worshiping other gods, La cual era abominación para Dios. which for God that was an abomination. Y a través de Éxodos, And through Exodus, cuando entró el libro de Deuteronomio, when we enter in the book of Deuteronomy, ya Dios le estaba diciendo a Moisés, necesito cosas que el pueblo suelte, God was telling Moses, I need the people to let some things go. porque le está deteniendo de poder agradarme a mí. Because it is detaining them from letting them please me. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el tema que usted quiere hablar hoy? You would say, Pastor, what does this have to do with the theme that you want to speak about? Porque quiero saber que todo lo que ata a la humanidad, But I want you to know that everything that humanity loves, siempre tiene un principio por una confusión de algo que alguien dijo. it always has a beginning, but it becomes confused by what someone else says. O algo que practicamos porque nuestros pasados padres de padres Or maybe it's something that we practice because in the past our parents' y por generaciones ha pasado y nosotros solamente creemos en ella sin saber. because the generations have practiced it, and just because they do, we've been doing it and believing En una ocasión quisieran agregar a Jesús it. And on one occasion they wanted to aggravate Jesus. porque dijeron que cuando él traía palabra, They said when he wrote words, él no quería como respetar la ley. he didn't want to respect the law. Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 5, But Jesus said in Matthew chapter 5, del verso 17 al 18, verses 16 to 18, él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. En otras palabras, He said, do not think that I have come to abolish the law or for the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. In other words, quería decir de que Jesús no vino a desbaratar a destruir la ley de Dios. so what I'm saying is God didn't come to destroy the law. Jesús vino para cumplir la ley de Dios. Jesus came to accomplish the Thank law you. of God. En ninguna manera Jesús estaba dividido con Dios, And there's no way that Jesus was divided against sino God. que él repetía simultáneamente de que él venía He kept repeating simultaneously that he came a cumplir la obra de su Padre. to fulfill the work of his Father. Estoy en la Biblia I'm todavía still in the Word, y a su nombre. and to his name. Entonces todo lo que Dios le impidió al pueblo And everything that God denied the people, era por su propio bien. it was for their own good. La palabra de Dios dice The Word of God says de que el pecado trae muerte a nosotros. that sin brings death to us. Lo único que nos mata no es una enfermedad. The only thing that kills us is not only a sickness. Lo que nos mata a nosotros realmente es el pecado. What kills us really is sin. Algunos dirán, pero yo me enfermo. Some may say, but I get sick. Yo no estoy hablando con tu cuerpo que se quede en esta tierra. I am not talking about your body that stays here on earth. Yo estoy hablando con la identidad que sigue viva por los siglos de los siglos. I am talking about the identity that will stay alive for many years to come, Que es tu alma que está dentro de ti. which is your soul that is inside of you. Cuando hablo de lo que no podemos celebrar, When I speak about something that we cannot celebrate, estamos enfrentando diferentes simultáneas celebraciones
We are talking about celebrating different simultaneous celebrations. Y yo sé que todos están esperando que voy a hablar de una que viene por And ahí. I know everyone's probably waiting to hear me speak about one in specific. Pero no solamente hay una que viene por ahí que voy a hablar, But not about the one that's upcoming soon that I'm going to speak sino que hay about. celebraciones But there's also celebrations que realmente nos despegan that really detaches us de la voluntad de Dios en nuestra vida. from God's will in our lives. Y en vez de traer bendición And instead of bringing blessing a nuestra casa, to our house, lo que traemos son maldiciones y diferentes what we problemas. bring is curses and different problems. Hablé del pecado al principio. I spoke about the sin in the beginning. Lo único que Dios nos separa de nosotros es el pecado. The only thing that separates us from God is sin. Voy a entrar en Biblia nuevamente. I'm going to speak about the Bible again. Jesús en la cruz dijo, Jesus on the cross said, Padre, ¿por qué me ha abandonado? Father, why have you forsaken me? Cuando Jesús dijo esa palabra, When Jesus said those words, fue porque Dios se había alejado de él. because God had apart from him. Porque todo el pecado de la humanidad había caído sobre Jesús. Because all of the sin of humanity had fell upon Jesus. Por eso que por su llaga fuimos todos sanados. And that is by his stripes we have been healed. Porque todo el pecado fue puesto sobre Jesús. Because all of the sin was put upon Jesus. Apocalipsis lo llama como el cordero inmolado. The book of Revelation talk about El chi. the Lamb of God. Gloria a Dios. Entonces, el cordero en los tiempos antiguos The Lamb of God, of the Lamb back in the day, se usaban para hacer sacrificio. they used to use it to make sacrifice. Abraham, Dios le pidió primero que era después que fue Isaac. Abraham said, Abraham chose, God told Abraham to take Isaac, Pero después que quitó a Isaac su hijo, but after he took out Isaac, encontró un cordero para poder sacrificar. he found a sheep that he will be able to sacrifice. Entre los dos hermanos Caín y Abel Between Cain and Abel, the two brothers, hubo un sacrificio también de un cordero. there was also a sacrifice of a lamb. O sea que en los tiempos antiguos necesitaban el sacrificio de un cordero para quitar el pecado del mundo. So in the olden times, you needed a sacrifice of a lamb to take away the sin of others. Por eso que Jesús debería de ser crucificado por nuestros pecados. And that's why Jesus was crucified for our sins. Entonces Jesús dijo, Padre, Jesus said, Father, ¿por qué me ha abandonado? why did you abandon me? Qué profundo que un hombre caminó todo el tiempo How profound is that one man walked all the y un time ministerio poderoso de 3 años. and a ministry that he had powerful for 3 years. Todo el tiempo decía, mi Padre está conmigo. All of the time he said, my Father is with me. Yo y mi Padre somos uno. Me and my Father, we are one. Vengo a hacer la voluntad de mi Padre. I've come to do my Father's will. Cuando revivió a un hombre de la muerte, When he revived a man from death, dijo, Padre, gracias he said, Father, thank you porque me escuchaste. because you listened to me. Y un hombre en una cruz And a man on the cross decir, Dios me ha abandonado. saying, God has abandoned me. Fue lo que pasa es, hermanos, What happened is, que Dios brethren, nunca puede estar de acuerdo con el pecado. God cannot be in accordance with Él sin. no se puede contradecir a sí mismo. He can't contradict himself. Entonces Él necesita amarnos a nosotros He needs to arm us, y por eso necesitó limpiarnos para volvernos a conectar. and he also needed to cleanse us so we can be able to reconnect with him. Por eso que nosotros entendemos de que Jesús es el camino, And that's why we understand that Jesus is the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Y nadie va al Padre And no one goes to the Father sino a través de Él. if it's not through him. Quería hablar del pecado I wanted to speak about sin para que entendamos de que el pecado so we can understand that sin no es algo la cual nosotros podemos tener, is not something that we can obtain. sino algo que puede venir y tener que irse. It's something that can come and then it has to go. Ninguno de nosotros estamos hechos para no cometer un pecado, None of us have been created to not, pero sí tenemos al Espíritu Santo para no consentir en el pecado. but we also have the Holy Spirit so we don't consist sinning. Y a su nombre. To his name.
Entonces quisiera hablar primeramente de lo que viene pronto. First, I want to speak about what's coming up soon. Y voy a empezar a hablar de lo que no podemos celebrar. And I'm going to speak about what we cannot celebrate. Y por ahí viene una fecha And there's an upcoming date, que la conocemos como el 31 de este mes. and we know it as the 31st of October. Aquella fecha le llamamos Halloween. That date, we call it Halloween. Cuando quiero hablar de Halloween, When I want to speak about Halloween, yo te voy a hablar de una tradición I want to speak to you about que a no se le tradition inventó en Estados Unidos, that did not originate in sino the una United States. tradición A tradition que viene de Europa. that came from Europe. En los tiempos antiguos In the olden times, comenzó una secta there was a section of people en un lugar en Europa in a place in Europe que se llamaban celtas. that they were called Celtas. Yes. Y en los tiempos de noviembre, And in the times of November, ustedes saben que los japoneses, los chinos, the Japanese or the Chinese, completan el año eclesiástico a diferentes tiempos que nosotros. their new year is not the same as ours. Nosotros celebramos el año que entrando el 1 de enero. Amén. We celebrate New Year January 1st. Pero ellos no, en el 1 de enero ellos no están celebrando el primer año. The 1st of January, they're not celebrating New O sea que cada persona tiene el año como le entra, Year. In different places, they have the New Year de different, acuerdo a la cultura en la que sí mismo. according to the culture in which they live in. Los celtas celebraban el año eclesiástico The Celtas celebrated the New Year en el día 1 de noviembre. on the 1st of November. Y automáticamente And automatically, dice la historia the story says, que el 31, que era la noche antes, was the 31st, which was the night before, ellos hacían diferentes celebraciones y ritos diabólicos, they did a lot of different celebrations and a lot of diabolic rituals, la cual ellos decían que en esa noche which they said in that night, la línea entre los muertos y los vivos the thin line between the living and the dead, se ponía pequeña became thin, y que los muertos podían pasar a donde los vivos. and that the dead can go where the living is. Entonces ellos trataban de buscar bebidas y comidas They tried to find drinks and food para ponerla en las tumbas de los muertos, to put them on the tombs of the dead, porque ellos creían que ellos revivían en esa noche because they believed that they were resurrected in the y night, ellos venían a poder comer y beber lo que ellos les dejaban. and they could be able to eat and drink what they left for them. Cuando habían familiares que no podían ir al lugar donde estaban sus queridos muertos, When there was family members that could not go to those places where they had the dead people, llegaban gente a las casas de ellos their people came to their house a tocarle las puertas de la casa to knock on the doors of their homes y a preguntarle que si tienen comida o bebida and to ask them if they had food or drink para ponerlo al frente de sus puertas, to be able to put in front of their doors, para que los muertos de ellos lleguen a la casa. so that the dead people that they knew would be able to come to their homes. En esas noches In those nights, también se entendía y se creía they also believed de que también habían espíritus malignos they also believed that there was bad spirits, y ellos se disfrazaban con diferentes ropas and they would dress up with different clothing supuestamente para ayuntar o para ayuntar o expulsar supposedly to expose los espíritus malignos que querían venir también a esa hora. the bad spirits that wanted to come in that time. Pero nosotros sabemos But we know, de que ya leímos en Deuteronomio, we read in Deuteronomy, mucho antes de que estas celebraciones aparezcan, way before these celebrations, de que came, Dios había advertido al pueblo, que somos nosotros, that God had let the people know de que consultar con muertos era abominación a él. to consult with the dead was an abomination to him. Dios no le agradaba que consultaban con muertos porque los muertos no existían. God wasn't pleased that you consult with the dead because the dead no longer exist. Cuando nosotros partimos a la muerte, When we go and we die, automáticamente por Jesús somos salvos. automatically through Jesus we are saved. Por Jesús somos salvos. By Jesus we are saved.
Entonces nosotros no nos podemos quedar en ningún lugar, So we can't stay in any way. sino que place. automáticamente pasamos al descanso eterno. So automatically we pass to the eternal resting. Pero esa cultura But that culture creía que los muertos podían pasar, believed that the dead people would be able to come. pero no eran los muertos que pasaban, But it wasn't the dead people. that sino que passed. terminaban haciendo sacrificios, But then they started doing sacrifices. porque siempre hay dos o tres But because sometimes there's 2 or 3 que quedan bien atados a la persona que ha pasado al otro mundo that stay attached to the person that y has passed to the piensan other que side. con unos sacrificios And they have think about sacrifices, y piensan de que con un agrado de comida o bebida and you think that something like food or drink van a traer a esa persona amada de del más allá a este mundo. you can bring your loved one back to this world. Yo quiero decirte algo, I would like to tell you something. de que cuando Satanás se traicionó a Dios, When Satan betrayed the Lord, dice la escritura que Satanás fue derrocado con una tercera parte de ángeles. the Bible says that the devil was thrown down with 1/3 of the angels. ¿Tú sabes lo que es una tercera parte de ángeles? You know what it is, 1/3 of angels? No son 5, ni 3, ni 4. It's not 5, no 3 or 4. Son miles de ángeles caídos There's thousands of falling angels que Satanás pudo persuadir y lo engañó también. that Satan was able to persuade them and betray them as well. Si pensamos de que la guerra la tenemos con él, If we think about that we have a war with him, quiero decirte que somos poderosos en Jesús. I want to tell you that we are powerful in Jesus. Pero hay un sinnúmero de ángeles caídos que trabajan junto con el enemigo. But there are numerous falling angels that work hand in hand with the enemy. Pastor, ¿por qué habla de esto? Pastor, why are you speaking about this? Porque no son espíritus familiares que vienen, Because they're not familiar spirits that come. sino son ángeles caídos que quieren ocupar la posición de aquel por qué tú crees que puede vivir. But it's fallen angels that want to occupy the life of someone that you think can come back. So, cuando estaban celebrando los celtas esa tradición, So when the Celts were celebrating that tradition, en Europa fue que entró lo que llamamos la Roma. so in Europe they entered what we call is Rome. Ahí fue ese poder gobernativo, That's when the powerful government, el mismo poder que todavía tenía problemas con los judíos cuando Jesús. the same power that had problems with the Jewish when Jesus was around. Y ustedes preguntarán cuál era el problema que tenía con los judíos. What was the problem that they had with the Jews? Porque ellos querían traer todavía estatuas para que adoren. Because they still wanted to bring Y statues. los so we could judíos worship. sabían que a Dios no le agradaba And the eso. Jews knew that God wasn't pleased with that. So, entonces todo el tiempo ha venido una situación, But so all of the time there's always been a situation. pero en aquel tiempo ellos tomaron los celtas But in that time, the Celts take, y la Roma en curso con con el catolicismo, and then the Romans, they were on course with Catholicism. dijeron vamos a formalizar este día. We're going to make this day formal. No lo vamos a poner como unos ritos, We're not going to put it like a ritual. sino vamos a poner el Día de los Muertos. We're going to do it the Day of the Dead. Y de ahí empezó a crecer. And then it began to grow. Y en el 1800 And in the 1800s, llegó a los Estados Unidos. it came to the United States. En los Estados Unidos entró And it came to the United States con el nombre de Halloween, as the name of Halloween, que significa los vivos that siguen viviendo. it means that the living keep living. Cuando entró a los Estados Unidos, When it came to the United States, los Estados Unidos entraron a proclamar they began to proclaim it hasta que los mexicanos adoptaron también la tradición. until the Mexicans also ¿Están adopted the entendiendo? tradition. Y de ahí empezó el Día de los Muertos formal. And then formally began the Day of the Dead. Pero como los Estados Unidos necesitaba una palabra en inglés, But since the United States needed a formal word in English, automáticamente no quiso cargar el Día de los Muertos, they didn't want to carry the name Day sino of the que Dead. mantuvo el Halloween. But then they stayed with the structured word Halloween. Y entonces a través de diferentes trajes o disfraces, But then after different dresses or costumes. Costumes. Thank you.
normalmente se usan para poder seguir empantando los espíritus malignos. And normally they're used to continue to scare off the bad spirits. Pero todavía se sigue haciendo la abominación But they still keep doing the abomination de querer minimizarlo para usar niños con tal de que vayan a las puertas a usar los mismos ritos. So they're using children to go to the doors and they're continuing to doing the same rituals. Pero ve cómo todo se conecta a lo que estoy hablando, But a lo que vivimos ahora. Do you see that everything connects to what I'm speaking about right Ahora tenemos un niño que va a una puerta a buscar un dulce. now? So now we have a child that goes to a door to ask for candy. Pero la realidad, el niño no está buscando solamente un candy, But in reality, the kid is not only looking for a candy, sino que el niño está abriendo la puerta para que el espíritu inmundo llegue a ese hogar. but the kid is opening the door so the immune spirit can go into that place. Por eso es que la palabra que revivió al decir truco o trato, So that's why the word that they revived, it says trick or treat. quiere decir de que si tú no me das un trato, So if you do not give me a trick, yo voy a hacer un treat, truco. sorry, I will do a trick. If you don't give me a treat, I will give you a trick. Y el truco que te voy a hacer, And the trick that I would que do, supuestamente voy a recoger comida o dulce, supposedly I'm going to get food or candy, pero al final te dejaré algo en la puerta. but at the end I will leave something at the door. Nosotros tenemos que entender We have to understand que somos un templo that we are a temple del Espíritu Santo of the Holy Spirit. y que el templo del Espíritu And the Santo temple of the Holy Spirit vive el Espíritu Santo. lives the Holy Spirit. Es como cuando nuestro cuerpo It's like when our bodies tiene sangre have blood. y si no tiene And if sangre it doesn't have blood, hay problemas. there's a problem. Algo nuestro cuerpo tiene que tener por dentro. There's something our body has to have Dicen inside. los científicos que tenemos que tener casi un 100% de agua en nuestro cuerpo. The scientists say we have almost 100% of water in our bodies. Prácticamente más agua que otra cosa en nuestro cuerpo. Practically more water than anything else in our bodies. Y qué bueno que Jesús le dijo a la samaritana And how great is that Jesus told the Good Samaritan cuando le pide agua, when she asks him for water, él le dijo que si tú me pidieras a mí agua, if you ask me for me water, yo te daré una agua, I will give you a water pero que salta para vida that eterna. will be for living in eternal life. O sea que Jesús proclamó But Jesus proclaimed que la agua que nosotros necesitamos por that the dentro water that we need inside of us es una agua como la normal que necesita estar todo el tiempo en nuestro cuerpo, is like the normal water that we need normally in our bodies, que es la presencia de Él. which is His presence. Cuando la presencia de Jesús no esté en nosotros, When the presence of God is not in us, el templo está vacío. the temple is empty. Si el templo está vacío hay problemas. If the temple is empty, there's a problem. Yo creo que en el tiempo, I believe in that in the time, unas cuantas décadas atrás, a few decades ago, las casas no necesitaban laqueos, how the houses didn't need lock. pero surgió por una secadez que hubo en la tierra, But then a drought happened in the world, la cual hacía que la gente no podía tener trabajo. which made the people jobless. Y al pasar eso, And for that to happen, empezaban la gente a asaltar los hogares. the people started to go into the homes. De ahí el pueblo se unió And that day, the people united y empezó a crear lo que es lacas. and they created what we call today a lock. Cada cosa es creada So everything is created por algo que está pasando for something that has happened o que ya pasó. or that has happened. Su carro tiene seguro, Your car has insurance. no es, ya, Insurance, no es para que se vea bonito. not for it to look pretty. Tiene seguro porque ellos entienden que un accidente puede pasar. It has insurance because they understand that an accident can happen. Nosotros necesitamos la presencia de Dios We need the presence of God. porque necesitamos mantener nuestra mente We need to maintain our minds y nuestro cuerpo lleno de su and our presencia. bodies full of His presence. Y a su nombre. And to His name, El libro de Efesios capítulo 5, the book of Ephesians chapter 5, verso 11. verse 11. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them.
Cuando la palabra de Dios nos está hablando, When the Word of God is speaking to us, a mí me encanta porque yo conozco el libro de Efesios. I love it because I know the book of Ephesians. Y Efesios fue un libro espiritual. And Ephesians was a spiritual book. Efesios habla de las herramientas espirituales Ephesians speaks about the spiritual tools y las armaduras espirituales. and the spiritual shield. Shield. Yeah. Incluso Efesios habla Inclusive, Ephesians speaks about de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, we don't have a fight between flesh and blood, sino con todo principado, potestad y hueste de maldades. but we also have a fight with all of the darkness and the spiritual. I'm so sorry. It's okay. Eso quiere decir So that means de que cuando nosotros veamos cosas que son malignas, that when we see things that are bad, nosotros no tenemos que exponerlas we need to expose them para que puedan ser desechas en el nombre de Jesús. so that it can be let go in the name of Jesus. Todo lo que es tiniebla Everything that is darkness, no hace daño a nosotros mismos. it hurts us. Nunca le hace daño a Dios. It never hurts God. Porque cuando nosotros estamos andando en tinieblas, Because when we walk in darkness, necesitamos la única luz que es Jesús que nos alumbre. we need the only light, which is Jesus, who illuminates us. Romanos capítulo 12, verso 2. Romans chapter 12, verse 2. Dice, no os confundáis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Aleluya. Hay una palabra por ahí que es bíblica There is a biblical word, y que le llaman fiestas paganas. and they call it pagan festivals, rituals. Pero hay una confusión muy profunda, quiero entrar en esto. But there's a very profound confusion that I want to Hay get into. personas que predican por ahí And there's people that preach around, y quieren incluir la fiesta pagana and they want to include the a todo lo pagan que tú quieres celebrar. celebrations to everything Pero yo that quiero you want to decirte celebrate. algo en esta But I hora. want to tell you in this time, De la única forma que las fiestas son paganas, como dice en la Escritura, the only way that a festival is pagan, cuando tú estás adorando a otro Dios. according to the scripture, is when you're worshiping another Mientras God. tú estás celebrando While you're celebrating algo que no adora a un Dios something that doesn't worship a God o adora imágenes or worshiping a image o hace idolatrías or doing idolatry o consultas muertos or consulting the dead o buscas en magos, or you're looking for magicians, nada de eso puede ser abominación. none of that can be. Perdón, todo eso es abominación. All of that is an abomination. Y termina en convirtiéndose lo que entendemos en una fiesta pagana. And it converts into what we understand is a pagan celebration. El mismo libro en Deuteronomio In the same book of Deuteronomy, dice que es una amonestación que está haciendo Jehová it is a modesty that God is doing a las costumbres paganas. to the pagan customs. En esto que yo leí en la Biblia, This, what I read in the Bible, no dice que celebrar un cumpleaños a alguien es un pecado. doesn't say to celebrate someone's birthday is a sin. No dice que si tú le quieres regalar una rosa a tu madre es un pecado. It doesn't say that if you want to give a rose to your mother is a sin. No dice que si tú quieres llevar a los niños al parque es un pecado. It doesn't say if you want to take the kids to the park it's a sin. Prácticamente está hablando de actos diabólicos Practically, it's talking about diabolical acts
y abominación a la idolatría. and abomination, which is idolatry. Eso es lo que le llaman fiestas paganas. That is what we call pagan celebrations. Para cerrar con esto de Halloween, To close in what we call Halloween, no quiero darle mucho detalle, I don't want to go into too much detail. pero yo creo que es fácil de entender I think it's easy to understand, de que la Biblia de carta y las historias, and the Bible describes in the stories de que es algo que no pertenece a nosotros that is something that don't belong to us, y es algo que no pertenece a Dios. and it's something that doesn't belong to God. En ningún momento dice In no moment does it say de que Dios permite that God permits que tú profanes otros dioses that you can proclaim another God, o que tú clame a otros or that you can worship another God estatuas. or a statue. En Colosenses capítulo 2, verso 8, In Colossians chapter 8, gracias Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 8. chapter 2, verse 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from humans thinking and from the spiritual powers of this world rather than from Christ. Amén. Amen. Con esto que traje hoy, With this, what I brought today, yo quiero hacerle un llamado, I would like to make a calling. amigos, Friends, compañeros, companions, vecinos, neighbors, de que paren to stop. de traer lo que trae muerte a sus hogares, Stop bringing what brings death to your homes. sino que traigan lo que trae bendición a sus hogares. Bring what brings blessings to your home. En ninguna forma In no way, de lo que he leído in what I have read en la palabra de Dios in the Word of God, indica prácticamente indicates de que celebrar esto nos trae un bien a nosotros, that celebrating this brings us good, sino que no nos trae algo maligno a nuestra vida. but it brings something bad to our lives. Muchos de nosotros A lot of us, inclusivamente no asistimos a las congregaciones, inclusively, we don't assist the congregation, pero sí reconocemos que hay un Dios que es un creador. but we do recognize that there is a God creator. ¿De quién yo estoy hablando aquí? Who am I speaking about here? No es el Dios que solamente está aquí los domingos. Not the God that's only here on Sunday. Yo estoy hablando del Dios que creó esta tierra. I'm talking about God that created the earth. El Dios que te enseñaron de Adán y Eva. The God that they spoke about that created Adam and Eve. El Dios que bendijo a Abraham, The God that blessed Abraham con Isaac, with Isaac, con Jacob with Jacob, y todos los profetas. and all of the prophets. El mismo Dios de ese tiempo The same God of that time sigue siendo el mismo Dios de hoy. still remains the same God of today. Pero el mismo Dios de ese tiempo But the same God of that time sigue manteniendo sus propias leyes continues to have his same laws, para que a nosotros nos vaya bien. so we can do well. Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros. God wants the best for us. Y a su nombre. Quiero hablar de lo que podemos celebrar. I want to talk about what we can celebrate. En Juan capítulo 2, In John chapter 2, del verso 1 al 2, 1 and 2, dice la escritura, al tercer día le hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. The next day, there was a wedding celebration in the village of Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples were also invited to this celebration.
Cuando nosotros vemos al Hijo de Dios, When we see the Son of God, aquel que vino con un solo propósito, the one that came with one only purpose, dice según Juan 3:16, according to John 3:16, de que Dios por amor a nosotros that God for love to us lo envió sent him a morir por nosotros. to die for us. Dios no lo envió a pasar tiempo con nosotros. God didn't send Jesus to La pass time with Escritura us. dice que por amor a nosotros, The scriptures say that for love to us, dice que lo envió a morir por that nosotros he sent him to die for us, para que seamos salvos so por we él. can be saved through him. Pero como el amor es amor, But since love is love, para Jesús poder ser amado y dejarse amar, for Jesus to be loved and to love, tiene que compartir con la persona. he had to share with the people. Aquí yo no encontré la palabra que Jesús le dijo a María. I don't find where Jesus said to Mary, Stop, yo no puedo ir ahí. stop, I can't go there. Sino que Jesús inclusivemente hizo un milagro en esa boda. Inclusively, Jesus did a miracle in that wedding. Ahí no habían parte de los discípulos There was part of the disciples. que se estaba casando, There wasn't a part of the disciples that were getting married, sino que era un rey que estaba en ese lugar. but it was a king that was in that place. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? So what I like to tell you with this, De que si alguien cumple un año, that if it's someone's birthday, celébrale su cumpleaños. celebrate their birthday. Si tu madre cumple años, If it's your mother's birthday, celébrale su cumpleaños. celebrate her birthday. Si tu padre cumple años, If your father's birthday, celébrale su celebrate his cumpleaños. birthday. Ellos no son dioses. They're not gods. Ellos no están haciendo ritos diabólicos. They're not doing diabolical rituals. Ellos no son abominación para Dios. They're not an abomination for Ellos God. son lo que tú tienes como familia. They are the people that you have for family. Si alguien te invita al parque, If someone invites you to the park, ve al parque. go to the park. Si alguien te habla en contra del parque, If someone talks to you against the park, por favor, háblale con la palabra de Dios. please talk to them with the word of Y God. dile que Dios solamente reprende That God only rebukes lo que es abominación para él. what is an abomination for him. ¿Se acuerdan? Ya lo tengo que repetir de Do you nuevo. guys remember or should I repeat it? Ya saben que Dios no le gusta la adoración a otros dioses. You guys all know that God doesn't like the worship of other gods. Consultar a los muertos. Do not consult the dead. Cualquier tipo de ritos diabólicos. Whatever diabolical ritual, Pero no explica que tú no puedes estar en un lugar donde haya una reunión entre familias. but it doesn't say that you can't be in a family reunion. La palabra de Dios es clara. The word of God is clear. Lo que pasa es que nosotros la alteramos. What happens is we like to alter it. Hay algo que quiero hablar antes de irme a la conclusión. That is something I want to say before I conclude. Y eso no pasa ahora, And this doesn't happen now, sino que viene por ahí pronto. but it's going to happen soon. Y es cuando estamos hablando de Easter. And when I was talking about la día de resurrección, Oh, tú lo traduciste. She translated different. Because that's what I mean in English. Pero usamos la palabra resurrección we use the word resurrection, y le llamamos Easter. but we say Easter. Dilo así, qué bueno. Easter. Pero cuando usted está buscando la traducción de Easter, But if when you look for the translation of the word Easter, no tiene la palabra resurrección. it's not the word resurrection. Si ustedes se fijan en la Biblia, If you pay attention in the Bible, la Biblia se traslada the Bible translates de inglés a español y a otros idiomas. from English to Spanish into other languages. O sea que si usted dice resurrección, So if I say resurrection, es resurrección. it's resurrection. A mí no me venga con otra palabra que Easter. Don't come with another word that's Easter. Entonces ahí es que viene But then there it is. de que empezamos, en vez de entender Instead of understanding y reflexionar, and reflecting, ¿quién resurreció por mí? who resurrected for me, Empezamos a pensar we start to think, en un boni y unos cuantos huevos. un conejo un conejo and a little eggs. Entonces yo me pregunto, And I ask myself, si mi hijo quiere dulce hoy, if my child would like candy today, yo voy y le compro dulce. I go, ¿Alguien está conmigo en esta hora? ¿Usted no tiene dinero? Yo le doy. Si alguien no tiene dinero hoy, If someone doesn't have money today, dígame que yo le doy para comprar dulce. Gracias. tell me and I'll give you the money to buy the candy.
Pero no me venga a mí el 31 But don't come on the que tú vas a 31st comprar that dulce. you're going to buy candy. Si tu hijo se quiere disfrazar de Spider-Man, If your child would like to dress up as Spider-Man, compran el traje hoy buy the outfit today. y que se lo lleve para la escuela mañana. Where's it to school tomorrow? Pero no me venga que el 31 le va a comprar un traje de But don't tell Spider-Man. me that on the 31st you're going to be walking around dressed as Spider-Man. El store tiene todo el tiempo traje. The store always has costumes all year, Igual que también tiene ropa. just like they have clothes all year. Yo incluso ando con un dulce aquí en los bolsillos. I even have candy in my Y no tengo que pockets. esperar el 31. And I don't have to wait until the 31st. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Someone understanding me right now? Tenemos que tener cuidado We have to be careful de mantener nuestra casa bendecida. to keep our house blessed, Mantener nuestra casa con la gracia de Dios. to keep our house with the grace of God, Y que la abominación de Dios no entre en nuestra and casa. that the abomination of God does not enter our house. Hubo unos tiempos en Israel, There was some time in Israel, estaban perdiendo la batalla con los otros pueblos. they were losing the battle with the other people. Y Josué And Joshua, estaba preocupado, he was worried. diciendo, pero ¿qué pasa con el Dios He's like, what happened with the que God nos sacó de Egipto? that took us out of Egypt? Mandó fuego, He sent fire. abrió un mar en dos, He opened the sea in two. trajo todo tipo de plagas. He brings so many plagues. ¿Y qué pasa con ahora And mismo what's happening now? si estamos peleando hombre con If we're hombre fighting man with man, y no ganamos? we're not winning. Pero había un pecado But there was a sin de un hombre y su familia llamado Acán. of a man named Achan and his family. Ellos habían robado un oro Achan stole that gold. y el oro era maldito de otra tierra And the gold was cursed from a different land. y lo metieron dentro de la casa. And they left it in the house. Automáticamente por ese orito Just because of that little gold, puede ser este reloj it could be this watch, y lo metían dentro de la casa. and they brought it inside the house. Y por eso el pueblo enterito And the whole people, empezó a morir. they started to die. Hasta que Josué Until Joshua, se arrodilló ante Dios and he kneeled before y God. le dijo, Padre, ¿qué pasa? Lord, what happened? Tú me dijiste You told me después de Moisés que tú ibas a estar conmigo, that after Moses, you was going to be with me. que sea forzado y To valiente be strong and to be y valiant. que no desmayes, And not to give up. que tú siempre estarás That you will conmigo. always be with me. Y Jehová le dijo, yo puedo estar contigo, And God told him, I can be with pero you, no puedo estar con el pecado. but I cannot be with the sin. Yo puedo estar I contigo, can be with you, pero no puedo estar con la but I desobediencia. can't be with Yo disobedience. puedo estar contigo, I can be with you, pero no puedo estar con la abominación. but I can't be with the abomination. Ahí fue que entendió Josué That's when Joshua que understood alguien había metido algo dentro de la that casa. someone brought something inside the house. Entonces tenemos que tener So cuidado. we have to be careful. Los que entramos dentro de la What we casa, enter in our a veces estamos batallando Sometimes we're fighting. y pensamos que el niño me lo están tratando mal, We think that they're treating our o child que la bad, niña no se está portando bien, or that our child isn't behaving, o que el vecino de la casa no me quiere, or the neighbor doesn't love me, o que los maestros no quieren a mis or hijos. the teachers don't want my child. Pero realmente estamos cuidando nuestro hogar que no entre algo adentro. But really, are we taking care of our home so nothing comes Yo inside? creo que nosotros como hijos de Dios no podemos tener negatividad. ¿Cuánto lo creen? I think that us as children of God, we can't have negativity. How Nosotros many believe? tenemos que tener todo el tiempo una positividad. We always have to be positive. Tenemos que recibir sanidad y liberación We have to receive healing and liberation todos los días de nuestra vida every day of our lives, y no condenación. and not condemnation. Tenemos que vivir la fe We have to live our faith por el amor de Jesús por nosotros for the love of Jesus for us, y no pagar el precio porque ya Jesús lo and pagó not por to pay the nosotros. price because Jesus already paid Alguien that price. tiene que sacudirse los pies. Someone needs to shake their Tú feet. sabes que a veces podemos tener cuidado Sometimes we can have y be careful. podemos entrar algo que pisamos en la calle. Neta, And we llamada, can enter suquenda. something that we stepped A on veces outside. nosotros podemos pisar sin We can querer step on it without noticing. alguna parte de un animal Maybe a part of an animal, y metemos para adentro. and we step Y inside. nosotros decimos algo huele mal. We say, Nega, oh, cae. something smells bad. ¿Y qué es lo que está hueliendo Oh, mal? what is this that's smelling Y bad? no nos fijamos que algo fue que pisamos. And we didn't realize we stepped Pero on cuando something. chequeamos el But zapato when we check our shoes, y vemos que fue que pisamos algo, un animal muerto, we stepped on a dead animal maybe. nos quitamos el zapato We take off the rápidamente. shoe right away. Sacamos el zapato afuera We throw the shoe y outside, el olor se va. and the smell goes El olor se va. The smell goes away. El olor se The va. smell goes away. Santo. Gloria a Dios. Y ahí aparecen And it appears
Celebración y celebraciones. Celebration and celebrations. Con tal de aplacar lo que Dios demanda sobre nosotros. Trying to opaque what God demands from us. Muchas cosas que nosotros podemos hacer, There's a lot of things that we can do. pero tenemos que ubicarnos en qué tiempo lo podemos hacer. We have to locate ourselves and realize when is the time that we can do it. Hay un enemigo ahí There's an enemy afuera out there que está derrotado. that he's been destroyed. Está derrotado. Gracias He's por el been único destroyed. amén. Él está derrotado. He has been destroyed. El problema es The problem is nuestra mente, que todavía cargamos un cuerpo that our mind, that we also hold our bodies, que pertenece a este mundo. that belongs to this world. Y por eso tenemos guerra constantemente. And that's why we constantly have a battle, Porque aquel de mi enemigo que está derrotado, because that enemy that has been destroyed, lo que nos quiere hacer quedar mal. he wants us to look bad. Tú sabes qué fácil es. You know how easy it is, Como él va a la presencia de Dios, como hizo con Job. how he goes to the presence of God. ¿Usted cree que nada más Like he fue did con with Job Job. que Dios que él fue? You think that he only did that with Job? Constantemente va Satanás. Constantly Satan goes. Agarra esta revelación en esta hora. Take this revelation in this moment. Constantemente va Satanás Satan constantly goes a la presencia de Dios to the presence of God a decirle: mira a tu hijo to say, look at your son. que cree en ti. He believes in you. Ayer estaba gozándose en el servicio He was rejoicing in the service yesterday. y mira lo que está haciendo. And look at him now. Y tú que lo estás bendiciendo todos los días. And you that are blessing him every day. Ese es el problema que tenemos. That's the problem that we have. Nosotros no estamos peleando con un Satanás. We're not fighting with a Satan. Y Jesús murió en vano. And Jesus died in vain. Nosotros estamos peleando con una convicción We're fighting with a conviction de cometer el bien hoy to commit the good things today y mañana el bien de nuevo. and tomorrow commit the same Y si good. cometemos el mal el día pasado, And then if we do the bad thing the next day, humillarnos rápido a la to presencia de Dios humble ourselves fast before God's y presence pedirle perdón and ask God for forgiveness y que nos restaure and for God to restore para que la us bendición so that the blessing entre a nuestro hogar. enters into our home. Quiero cerrar con esto, I want to close with this. porque todo esto está acontecido And all of this has happened en esta nación, in this nation porque por muchos años for many years. Dios ha bendecido esta nación. God has blessed this nation. Cuando yo crecí en mi país, When I was in my country, había hasta una canción que decía: there was a song that said, ¿y qué es lo que tiene Nueva York? and what does New York have? Porque todo aquel que iba para Nueva York, Because all who went to New York, su vida cambiaba. their life changed. Usted pensaba You would think que el avión lo llevaba al cielo. that the plane would bring them to heaven. No, el avión lo llevaba a otra tierra. The plane took them to Igual en la another tierra en land, la que usted está. and not in the land that you're in. La diferencia The es difference is que hay casas diferentes that there's different houses y el clima es diferente. and the climate is different, Pero la tierra es igual. but the land is the same. Pero ¿por qué cuando caemos aquí But what is it that when we get nuestra here, vida cambia? our lives Yo change? soy el único que entiendo esto Am hoy. I the only one that understands that? Todo el que viene de su país, Everyone that has come from a different country, cuando cae aquí, when they become here, la vida their cambia. life changes. Yo quiero decirte I want algo. to tell you something. No es por el idioma, It's not because of the language. no es por el presidente, It's not because of the president. es porque a través de muchos años It's because a lot of years hubieron hombres y mujeres de Dios, there have been women and men of God llamados los generales de Dios, been calling the generals of God. que esta gente con el sometimiento These people have submitted themselves y la oración in prayer. trajeron un avivamiento a They esta brought a nación. revival to this nation. Un avivamiento tan grande A revival so great que todavía Estados Unidos, that still United States, aunque comete diferentes elecciones even though they do different elections y cometen errores, and they do different errors, todavía Dios los sigue bendiciendo. God still keeps blessing them. Ustedes se han fijado que esta es la nación Guys, have you noticed that this is the nation más pequeña en años
is the smallest Busquen internet. in a lot of years. Cuando nos comparamos con China When we compare ourselves to y China Japón and Japan y la India, and India, nos llevan siglos y siglos de años. they have years and years and years. Nosotros, como quien dice, empezamos ayer We could say that we just started now. y de la noche a la mañana nos volvimos uno de los más poderosos. And from the night to the day, we became the most powerful nation. Alguien tiene que entender que no es por el cambio de idioma, People need to understand it's not because of the change in ni language, es porque uno es más inteligente que otro, not because someone else is more intelligent than sino the es other, porque esta isla está bendecida. because this land is blessed. Entonces tenemos que tener cuidado So we have to be careful de proteger la isla en la que estamos, to protect the land in which we are, para que Dios la siga so that bendiciendo God can continue to bless it, y no la termine condenando. and that He doesn't end condemning it. No se trata de la tierra, It doesn't relate to the land, sino del Dios que está en ella. but of the God that is in the land. En Génesis capítulo 37, In Genesis chapter 37, habla la historia de José talks about the story of Joshua y sus 11 hermanos, and his 11 brothers. su padre Israel. His father Israel. Usted conoce la historia de José, You guys know the story of Joseph, el hombre que fue vendido the guy that was sold por sus hermanos. by his brothers. Yo quiero algo importante que voy a revelar ahí. Y estoy hablando Biblia. Y es de que cuando venden a José, When they sell Joseph, ellos estaban en Canaán. they were ¿Sabían in eso? Canaan. Y de Canaán fue llevado José preso hasta Egipto. And then from Canaan, Joseph was taken captive to Egypt. Y ahí pasó un lote de cosas. And a lot of things happened. Pero cuando José empezó a soñar But when Joseph began to dream y manifestó el sueño al faraón, and manifested the dream to the Pharaoh, el sueño que manifestó José al faraón the dream that Joseph manifested to the Pharaoh, era que iban a haber 7 vacas gordas there was going to be 7 hefty cows y 7 vacas flacas. and 7 slim cows. Las vacas gordas eran 7 años de bendición The 7 hefty cows were 7 years of blessings. y la vaca flaca eran 7 años de hambre. And the slim cows were 7 years of hunger. A mí lo que me encanta What I love de que esto estaba antes que pasara todo. that this happened before anything else happened. Pero aquella tierra a la cual estaba Abraham y sus hijos, But that land where Abraham and his children were, cuando vino la sequía, when the drought came, también esa tierra se quedó seca. that land also was dry. Tuvieron que mudarse todo a Egipto. They all needed to move to Y Egypt. ahí fue que vivieron con su hermano José. That's where they lived with their brother Joseph. Se mudan de una tierra a otra, They moved from one land to another, de un país a otro, from one country to the other, para poder sobrevivir. to be able to survive. Pero después, pasando los años But the years begin to pass en Egipto, in Egypt. pasó la cual Past this, de que el mismo pueblo que estaba en Egipto creciendo, that the same people that was in Egypt, que era la descendencia de José, that was the descendants of Joseph, era lo que realmente terminaron yendo con Moisés a la tierra were the ones who were able to finally go with Moses to the land, de Canaán nuevamente. to Canaan again. Y a su nombre. Glory. Eso quiere decirles con esto, But I wanted to tell you with this, no es el lugar donde estamos, it's not in the place that we are at, sino la bendición de Dios. but the blessing of God. Tenemos que cuidar el lugar donde Dios nos bendice. We have to take care of the place where God blesses us. Tenemos que cuidar el lugar que Dios nos dio para nosotros. We have to take care of the place that God has given Si to us. nosotros estamos en este lugar, But if we're in this place, han pasado un sinnúmero de circunstancias inmigrantes, a lot of things has happened when it comes to the immigration. pero nosotros todavía estamos aquí But we're still here porque Dios ha permitido que esta tierra sea para nosotros. because God has permitted that this land be for us. Pues tenemos que cuidar. So we have to take care of it. Nosotros tenemos que permanecer We have to remain en la bendición in the blessing y que la maldición
no llegue a nosotros. and that the curses do not arrive to us. Tenemos que permanecer en la We bendición have to remain in the blessing y decirle no a la maldición. and to say no to the curses. Tenemos que abrirle la puerta a la bendición We have to open the door to blessing y cerrarle la puerta a la and maldición. close the doors to the curses. Cuando llegue tu día, When your day arrives, celebra, celebrate it. gózate, Enjoy yourself. comparte con otro. Compare with somebody else. Pero cuando el Share día with no someone esté else. Dios, But when the day is not of the Lord, cierra tu puerta close your door y no deje que nada entre en and ella. do not let anything enter inside. Tenemos que protegernos, We have to protect ourselves, cuidarnos take care of y ourselves, cuidarnos and take care of those para que Dios so that God siga bendiciendo can continue to bless esta tierra. this land, Siga bendiciendo to continue to bless esta tierra. this land. Yo me recuerdo I remember cuando en República Dominicana in Dominican Republic, no se celebraba esto. we didn't celebrate this. Nosotros no sabíamos de esto. We didn't know anything about this. Todas las cosas se veían como normal. Everything was like normal. Yo no sé si alguien está entendiendo I don't esto. understand if someone's understanding. Mi padre iba de aquí para allá My father came from here to over there, y cualquier lugar caminaba tarde de la noche sin problema. and any day of the night he would walk around late at night without no problem. Ha empezado a hacer celebraciones satánicas They have started to do satanic celebrations, y la tierra empezó a cambiar. and the land started to change. Los criminales empezaron a surgir. The criminals started to arise. La violencia empezó a incrementar. The violence started to arise as well, to grow. Incluso allá en República Dominicana, Including over there in Dominican Republic. algunos grupos en la Semana Santa Some groups in Holy Week, celebran a Dios y adoran a Dios, they celebrate God and they worship God, dándole amor a su familia. giving love to their families. Pero otros quieren llevarse la vida por delante But others want to take their lives ahead of them, y la vida terminándolo a ellos. and life starts to end them. Es triste escuchar It's hard to hear, que sad nadie to abre hear los ojos that no one opens their eyes, y esa semana and in that es que más muertos aparecen en República Dominicana. that's the week that a lot of death occurs in Santo Domingo. Y cuando usted pregunta a la mayoría de muertos And when you ask the majority of the deaths, es porque están haciendo algo que a Dios no le agrada. that it's because they're doing something that is not pleasing to God. En este día In this day que viene pronto, that's coming up, muchos satanistas, a lot of Satanists, brujos, witches, aprovechan el día they take advantage of that day para levantar lo maligno, to lift up the bad things, al fin de que todo aquel que en esa noche so that everyone in that night, esté haciendo lo que a Dios no le agrade, that they can do everything that is not pleasing to the Lord. termine pagando el precio de la muerte. So they will pay the price of death. Tenemos que cuidarnos, We have to take care of proteger ourselves. a los que amamos. Protect those who we love. ¿A cuál se le dice la verdad? To those we tell them the truth. Son los que usted ama. Those are the ones that you love. Jesús es la verdad Jesus is the truth y la vida. and the O life. sea que si usted ama a alguien, So that means if you love somebody, usted le dice la verdad. you tell them the truth. Si usted le dice a alguien mentira You tell somebody a o le lie, esconde la verdad, or you hide the truth. usted no lo está amando. You're not really loving them. Pero cuando tú le dices la verdad a alguien, But when you tell someone the le truth, dice te amo, you say, I love you. quiero que vivas, I want you to live. que la bendición de Dios caiga en tu That the familia blessing of God will fall on our y family no la maldición de and Dios. not the curse of it. Pero necesito, por But I favor, need, please, decirte la to verdad. tell you the truth. Recuerda que la palabra de Dios Remember that the word of God, redarguye, it rejuvenates, nos exhorta, it exhorts us, pero nos lleva but it takes us a la salvación. to salvation. Pero nos lleva But it takes us a la to salvación. salvation. Puesto de pie. Please stand.